socialismo científico y estamos integrados por Isabela, Paula, Andrea y Marcel. Esperemos que lo disfruten. Ahora les vamos a explicar el liberalismo económico, que fue una ideología que surgió en el siglo XIX por Adam Smith en Reino Unido. Esta ideología se basa en la ley de la oferta y la demanda, el intercambio económico, propiedad privada, libre competencia y comercio. La base de esta ideología fue el liberalismo, que sucedió entre el siglo XVII al siglo XVIII. ¿Quiénes fueron los personajes que participaron en el liberalismo? Fueron los ilustrados, Diderot, John Locke y Voltaire. Los ilustrados proponían la división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El liberalismo político también se basaba en otras cosas, como por ejemplo la democracia, la tolerancia, libertad, el laicismo y los derechos humanos. El liberalismo económico a largo plazo tuvo impacto en la segunda revolución industrial, que fue un proceso histórico en el siglo XIX, en donde hubo descubrimientos científicos, aceleración del progreso tecnológico, explotación principalmente del acero, la química, electricidad, diésel y producción en serie. Sus principales actores fueron Pasteur, Charles Darwin, Faraday, Mendeleev, y todo esto fue en Reino Unido y Alemania. Luego, esto dio paso al sistema capitalista. También el liberalismo económico formó parte del desarrollo de nuestro país. Formó parte en el periodo del Porfiriato, en el cual Porfirio Díaz gobernó por más de 30 años nuestro país. En este hubo varios avances tecnológicos, por ejemplo el ferrocarril, el cual nos ayudó al intercambio de mercancías a otros países. Esto facilitó el comercio y aumentó la producción. Esto, como lo dice el tema liberalismo económico, ayudó a nuestra economía y nos posicionó en un país en vías de desarrollo, el cual subimos un nivel extraordinariamente comparado a los otros años y la historia de México. Esto nos ayudó, ya que como país fuimos tomados en cuenta entre las potencias mundiales. Otro proceso histórico muy importante fue el imperialismo, también en el siglo XIX, al inicio de la Primera Guerra Mundial. En Reino Unido, Rusia, Holanda, Francia, Japón, Alemania, Italia, Bélgica y Dinamarca, en donde principalmente los imperialistas querían ir a los países colonizados. El imperialismo implicó una expansión económica, política y geográfica de los estados capitalistas con la intención de explotarlos económicamente a los países menos desarrollados. Características políticas, pues el nacionalismo, dominio de territorios y el control político. Aquí había dos tipos de gobierno, el indirecto y el directo. La geopolítica de todos estos acontecimientos y de esta ideología fueron varias guerras, por ejemplo la guerra de Estados Unidos y también la posición del inglés ante una lengua hablada por todo el mundo. El socialismo científico es una ideología creada en Prusia en el siglo XIX por Karl Marx y Friedrich Engels. Una de sus principales características es la eliminación de la propiedad privada, que los obreros tienen el control del gobierno, igualdad y propiedad comunal y la eliminación de las clases sociales. El socialismo científico fue causado por la ideología socialismo utópico, que esta consistía en establecimiento de comunas, granjas y colonias, igualdad social, política y económica, la democracia, que el pueblo tuviera poder sobre el gobierno, y capitalismo equitativo. El socialismo científico se relaciona en Europa con las huelgas obreras porque los obreros querían tener el poder y querían nuevas reformas y cambio de leyes a su conveniencia. En México también hubo huelgas obreras durante el Porfiriato porque querían aumentar su salario, querían dar fin a la discriminación y querían que los trabajadores tuvieran más derechos. En Estados Unidos se relaciona por la presencia de la Guerra Fría en la Segunda Guerra Mundial entre las dos potencias triunfadoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. Consecuencias geopolíticas del socialismo científico: huelgas obreras, totalitarismo, creación de sindicatos para los trabajadores, cambios en los sistemas políticos y económicos del siglo XIX, como en Alemania y en Corea del Norte. Este semestre aprendimos sobre 11 ideologías diferentes, las cuales están basadas en varios hechos históricos durante el siglo XIX. También aprendimos diferentes procesos históricos en México, Estados Unidos y Europa. Esto es muy importante porque todos los procesos históricos del mundo relacionan
geopolíticamente con otros. Es decir, algo que pasa en Europa es algo que causa algo que pasa en México o cualquier otro lugar del mundo. O sea, cualquier revolución, guerra, cuando sea lo más mínimo, va afectando a los países y estados de diferentes formas y esto a veces los apoya o los perjudica. Muchos países se independizaron durante este siglo, por ejemplo, México, Italia, Alemania, etc. Todo eso es muy importante, ya que si relacionas un hecho histórico de hace 200 años con lo que pasa ahora, tal vez puedas entender lo que pasa en la actualidad gracias a la historia y todos los datos históricos que tenemos. Gracias por su atención.